En otro tema, hoy empieza la discusión en la Cámara de Diputados sobre varias leyes relacionadas con el presupuesto, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos. Hay dos áreas específicas. Uno, que la oposición critica o lamenta que no hay una política de apoyo a la inversión privada. Y la otra, que hay excesos en la fiscalización. Por ejemplo, señalan que establecen, por ejemplo, la figura del tercero, es decir, en el caso de que encuentren una irregularidad, puede de inmediato la autoridad en el ejercicio de la función de revisión determinar la suspensión de la autorización para emitir facturas a los terceros o bien ir hasta el nivel de las cuentas, así como se da prioridad al embargo de las cuentas bancarias si de entrada encuentran una revisión domiciliaria irregularidades. Ellos dicen que es exagerado porque sin tener todavía una definición les paralizan el negocio. La pregunta concreta es, uno, ¿cuál es la política de apoyo a las empresas privadas, que ellos dicen no tener apoyos? Y la segunda, ¿cuál es la política en la revisión, en la inspección, en la fiscalización? Porque dicen que es extremadamente agresiva, considerando que México es de los pocos países en el mundo en los cuales las facturas las emite la propia autoridad fiscal y luego las cuestiona la propia autoridad fiscal. Sí, yo creo que se está actuando con profesionalismo y con orden, con honestidad en el SAT, porque era mucho el abuso. No pagaban impuestos, las grandes corporaciones tenían a sus representantes en el SAT, tenían tomado el SAT. Salía un funcionario del SAT y se iba a un despacho particular para asesorar a contribuyentes y que no pagaran impuestos, para llevar a cabo evasiones de impuestos. Era un asunto descarado lo del manejo de las facturas falsas, las llamadas factureras. Eso en los últimos 10 años creció como nunca. Despachos manejados por delincuentes de cuello blanco. Hay todavía denuncias penales pendientes porque queremos erradicar por completo estos vicios, estos actos de corrupción. Y de aquí lo hemos dado a conocer cómo los grandes contribuyentes no pagaban impuestos. Esto llevó a modificaciones a la ley para que se cumpla con el pago de las contribuciones o el pago de impuestos. Y una vez que ya se entienda de que son otros tiempos, tenemos el compromiso de simplificar y lo vamos a hacer para que no haya tanto trámite y el contribuyente pueda pagar sus contribuciones sin tanto papeleo, pérdida de tiempo, ¿sí?, sin tanto burocratismo. Pero teníamos que poner orden en la recaudación. Si no lo hacemos así, con la crisis económica, y además como nos los pedían algunos, de que diéramos treguas para el pago de impuestos, pues
se nos hubiese caído la hacienda pública, se nos hubiese caído la recaudación y estaríamos metidos en una situación de déficit de ingresos. Afortunadamente esto no ha sucedido, o ha habido una disminución, pero nada en comparación con lo que hubiese pasado si no hubiésemos tomado medidas de que pagaran impuestos. Los grandes contribuyentes en este año han pagado de deudas cerca de 100,000 millones de pesos. Y estoy hablando de grandes. Voy a mencionar dos. Walmart, FEMSA, y hasta ahí me quedo. ¿No ha habido reacción de FEMSA por eso? ¿Mande? ¿No ha habido reacción de FEMSA? No. ¿Política? No, salió por ahí de que había declarado el dueño de FEMSA de que Iba a meter el doble. iba a aportar el doble para vengarse. No lo creo. Es decir, no, considero que sea cierto. También se le atribuye a él de que apoya al de Coparmex, que está en contra nuestra constantemente, y a el de Frena, el señor Lozano, pero también no hay pruebas, no hay evidencias. El señor Lozano en efecto trabajó en FEMSA pero hace mucho tiempo, y él yo lo considero que aún con las diferencias que tenemos, actúa porque piensa de esa manera, porque piensa de esa forma. Entonces, en el caso de cómo apoyamos a los empresarios, los apoyamos porque no aumentan impuestos, no han aumentado los impuestos. En el sexenio pasado les aumentaron los impuestos con la llamada reforma fiscal. No estoy mintiendo. Ahora no hay aumentos de impuestos, ni va a haber aumentos de impuestos en términos reales. Los apoyamos porque a los pequeños se les entregan créditos, como nunca se les han entregado créditos, casi 2 millones de créditos hasta ahora entregados a pequeños empresarios, con tasas de interés que no se otorgan en los bancos comerciales, tasas equivalentes a lo que fija el Banco de México, 5%, ahora menos, tasa de interés anual, con plazos para los pagos a 3 años. ¿Cómo se le ayuda al empresario? No aumentan los combustibles, no aumenta el precio del diésel, del gas, de las gasolinas, no aumenta el precio de la luz,
¿Cómo se le ayuda a los empresarios? No permitiendo que los extorsionen. ¿Cómo se ayuda a los empresarios? Con un gobierno que garantiza de verdad el Estado de Derecho y que no permite la corrupción y que está invirtiendo y promoviendo la inversión para que haya empleos, para que haya bienestar en el país. ¿Cómo se apoya a los empresarios? Con algo que es muy importante, procurando todos los días de que haya paz, que haya tranquilidad. Acabamos de pasar por la etapa más difícil de la pandemia, todo el mundo apostaba de que iban a haber asaltos a negocios, saqueos, desorden, no hubo nada de eso. Y vamos poco a poco recuperándonos de la crisis económica. Y una vez que ya se entienda de que todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad fiscal, el compromiso es ir a la simplificación, darle toda la confianza a los contribuyentes, no tratarlos como si fuesen delincuentes en potencia, sino darles toda la confianza. Ahora yo pido la comprensión porque habían unos muy mal portados, mal acostumbrados, y no era justo que pagaran impuestos los campesinos, los indígenas, los obreros, los maestros, los comerciantes, los profesionales, los pequeños, medianos empresarios, y los de mero arriba no pagaban. Y cuando pagaban se les devolvían sus impuestos. Y estoy hablando de miles de millones de pesos. Entonces eso ya se terminó.